Saludamos y damos la bienvenida al señor ministro encargado de Asuntos de la Familia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, don Patricio Rondini Fernández Dávila, integrantes de la Comisión de Promoción de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la jurisdicción, representada por los jueces encargados doña Loreto Paredes Carreño y don René Reyes Pradenas. Señoras y señores jueces, secretarios, administradores, consejeros y consejeras técnicas, funcionarios de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y el Poder Judicial a lo largo del país, a todo público conectado a esta charla en modalidad seminario y a quienes siguen la transmisión a través del canal judicial disponible en el sitio www.poderjudicial.cl. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al señor ministro don Patricio Rondini Fernández Dávila a entregar un saludo de apertura. Muchas gracias. Mis saludos a todos los asistentes, particularmente a Anel, que nos acompaña, que será nuestra expositora, y también a la Comisión de Promoción de Derechos de nuestra jurisdicción, que ha hecho un trabajo arduo en todas estas actividades académicas, judiciales, que tienden precisamente a tocar problemáticas de infancia que tienen un componente local, pero también nacional. Así que agradezco también a todos aquellos que nos acompañan como asistentes, no solamente como panelistas, y no les quito más tiempo y dejo para que puedan hacer la presentación formal de nuestra invitada. Agradecemos al señor ministro Patricio Rondini su saludo y a continuación la jueza del Juzgado de Familia de Puerto Montt, encargada de la comisión, la magistrada Loreto Paredes Carreño, presentará a la destacada expositora que hoy nos acompaña. Buenas tardes, agradecemos su interés y participación esta tarde y saludamos a la expositora de esta charla, doña Nel Greven Bobadilla, por ser parte de esta instancia. Nuestra invitada es abogada de la Universidad de Chile, con magíster en Derecho de Infancia y Adolescencia y Familia y otro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ambos en la Universidad Diego Portales. Se desempeña actualmente como fiscala judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta. Fue jueza titular del Juzgado de Familia de Pudahuel durante 15 años. En esta oportunidad presentará la charla Identificación del Derecho Vulnerado. Les invitamos a formular sus preguntas a través de la sección habilitada en la parte inferior de su pantalla, las que se contestarán en la medida de lo posible al término de la exposición. A continuación, dejo con ustedes a la expositora. En primer lugar, les quiero agradecer a la Comisión de Promoción de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes por la invitación que me cursaron, a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, especialmente a su presidente, por haberme también acogido en esta instancia y también en mis primeros años dentro de la judicatura. Bueno, voy a compartirles pantalla de manera que podamos ver el PowerPoint que preparé para esta ocasión, que también voy a dejar a su disposición. Voy a esconder los flotantes para poder presentar las diapositivas. Bueno, cuando nosotros hablamos de identificar el derecho vulnerado, tenemos que pensar por qué. Hasta ahora nosotros suponemos que lo hemos estado haciendo regio. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que empezar a cambiar la forma en que hemos actuado hasta ahora? Bueno, esta historia comienza y les voy a preguntar a ustedes quién es esta niñita y cuáles son sus circunstancias. Les aseguro que a lo mejor pueden adivinar quién es, pero nunca van a adivinar cuáles fueron sus circunstancias. Entonces, porque uno mirando a la gente no puede llegar a saber cómo es su vida, solamente con decir, me tinca que. Y muchas veces lo que sucede es que nos guiamos por el tincómetro.
y si no nos guiamos por el tincómetro, no se nota en la resolución que no fue así, sino que analizamos antecedentes que efectivamente daban cuenta de una situación que ameritaba la adopción de una medida. Bueno, nosotros criticamos mucho el sistema tutelar, aunque lamentablemente, como dijo el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no lo hemos abandonado todavía en nuestra judicatura, pero la verdad es que significó un avance en cuanto a los derechos de los niños respecto de lo que existía antiguamente. En Grecia, que era una sociedad totalmente poco igualitaria, a pesar de que de haber sido la primera democracia, no era una sociedad igualitaria, los niños en general no eran imputables desde que nacían y tenían una calidad más de cosa que de persona. En Roma, su situación empieza a mejorar y hay distintas discusiones acerca, a nivel de historiadores, abogados, depende del sector de donde se mire la cuestión, sobre qué tan bueno o qué tan mala era la situación de los niños en Roma, porque si uno mira la ley, en general los niños eran cosas y no personas, y solo algunos niños llegaban a ser personas a los 25 años, y no todos, porque eran también una sociedad estratificada en que existía la esclavitud y en que las mujeres tampoco eran ciudadanas. Lo mismo sucedía con los extranjeros, que tampoco eran, tenían los mismos derechos. Entonces, y también va esto cambiando a medida que va pasando el tiempo en el Imperio Romano. Pero dos instituciones nos revelan que la situación tampoco era tan mala: el amamantamiento y la exposición. Porque mucho se ha criticado en la sociedad romana el hecho que los hijos, especialmente de aquellos que tenían mayores recursos, eran amamantados por nodriza. Pero resulta que el propósito que tenía el amamantamiento por nodriza era el proteger al niño. Incluso en el siglo XII, en el Imperio Romano de Oriente, se castigó a una matrona que disponía de los medios para contratar una nodriza experimentada por haberlo amamantado ella misma, provocando la muerte de su hijo. Entonces, una institución que, si lo miramos desde la perspectiva actual, pareciera ser muy chocante, en realidad tenía un propósito de protección. Y la exposición, que era el abandono de los niños, en el sistema romano existía el infanticidio y también la exposición, y eran instituciones permitidas. La exposición generalmente se da en situaciones extremas, por ejemplo, entre las mujeres esclavas, quienes no querían exponer a sus hijos a vivir las mismas circunstancias que ella, y también no tener que cargar con una carga más que hiciera más pesada su ya difícil condición. Entonces, pero siempre se podía revertir esta situación, especialmente respecto de aquellas personas que eran libres. Ellos podían recuperar a sus hijos. Y tampoco la exposición no consistía en dejarlo en la plaza, sino que era entregárselos a otras personas para que esas personas los criaran. Pero también en el Imperio Romano se distinguía los menores de edad, de menores de 7 años eran inimputables, y a partir de entre los 7 y los 14 para los hombres y 7 y 12 para las mujeres, se hacía una distinción para saber, como una suerte de discernimiento, para ver si se le aplicaba la responsabilidad penal o no. A partir de los 14 años, sin embargo, eran plenamente capaces. En el derecho canónico se mantiene esta institución, asociando el discernimiento al grado de malicia con que actuaba el niño, pero ya los papas empiezan a crear instituciones que tenían por objetivo proteger. Clemente XI crea el primer correccional, que bueno, a uno ya correccional le suena mal, pero tenía uno de los propósitos del correccional, que se mantuvo hasta muy entrado el siglo XX,
era proteger a los niños. En Francia, entre el siglo XVI y 1810, los niños fueron inimputables, hasta la mayoría de edad. Pero a partir de 1810 cambia toda la situación y comienzan a ser imputables desde que nacían prácticamente. O sea, se dio vuelta totalmente la tortilla. En España se siguió manteniendo el sistema canónico y esa es la situación con la que nosotros nos encontramos cuando Chile se independiza, en que los niños eran inimputables hasta los 7 años y hasta los 10 años, perdón, y a partir de los 10 se hacía un juicio de discernimiento. En Estados Unidos, que es donde primero hace crisis el sistema, y en Chile, una cosa que nosotros no conocemos mucho, porque salió del Código Civil hace mucho tiempo, pero era la potestad penal del padre de familia. El padre de familia podía encarcelar a su hijo durante 1 a 6 meses, sin que pasara por ningún juez. Si el menor de edad tenía más de 16 años, tenía que ser calificada la causa por la cual quería encarcelar a su hijo por un juez civil. Esa era la situación que nosotros teníamos hasta los principios del siglo XX. En Estados Unidos empieza teniendo un sistema parecido de discernimiento, pero hay evidencia que hasta los niños de 12 años se les aplicó la pena de muerte. Hoy en día, Estados Unidos, que fue un activo participante en la confección de la Convención sobre los Derechos de los Niños, no ha suscrito el tratado, no lo ha ratificado. De manera que ellos siguen aplicando la pena de muerte. Esa era la situación que nosotros teníamos antes del sistema tutelar. Como ustedes ven, no era muy auspiciosa. Y lo que vino a buscar el sistema tutelar fue, en parte, mejorar la situación del niño. Ahora, esto en Estados Unidos se llamó el movimiento de los salvadores de los niños, que buscaba precisamente que toda esta situación cambiara y tener lugares donde reformar a esta niñez, por decirlo de alguna manera, desviada. Porque el problema del sistema tutelar es que se habla de niños desviados, de niños que están en situación irregular, y nunca se habla de qué pasa o cuál es la responsabilidad de los adultos en esa situación. Anthony Pratt, que es un crítico del trabajo de los salvadores del niño, dice que en realidad lo que se buscaba era un control oficial de los jóvenes delincuentes, un poco siguiendo las teorías de Foucault. Se busca, pero sí se logra la separación de los menores delincuentes de los adultos, pero no con un propósito de cuidar a los niños para que no fueran vulnerados por los adultos, sino que para evitar que aprendieran nuevas técnicas. En la Escuela del Delito ya en 1800 se hablaba de este tema, no crean que es algo que es del siglo XXI. El acceso a la juventud predelincuente, de manera que alejándolo de los padres que no cumplían su función, se pudiera reformar y evitar que llegaran a ser delincuentes. Y el problema también es que se confunde delincuente con niño dependiente o independiente en este caso, y se castiga la independencia prematura. La sentencia tiene plazos indeterminados, o sea, no tiene plazos, y eso les sonará a ustedes, porque si uno observa la jurisprudencia, muchas veces se encuentra con sentencias de primera instancia que no señalan plazo, hoy en día. Formalidades procesales mínimas, porque en el bien no hay exceso,
tampoco necesitamos un catálogo de medidas a aplicar porque la medida de protección es un bien y en el bien no hay exceso. Eso lo dijo el primer juez de menores español para la posteridad. Y se crea el primer tribunal de menores en Illinois en 1899, que tenía por misión reprimir la irregularidad. El estudio de los casos da cuenta que el 50% de los casos que trataba esta juzgada de menores no era sobre delitos o cosas que uno pudiera llamar graves, sino que era conducta desordenada, inmoralidad, vagancia, inasistencia a la escuela, incorregibilidad, vender piezas robadas, que ahí ya iríamos por el camino de la delincuencia, y pedir limosna. Esos eran los grandes delitos que cometían los niños norteamericanos y por los cuales se les llegaba a internar incluso hasta que cumplían la mayoría de edad. En Estados Unidos, que no es el caso de Chile, porque nosotros, muchos que trabajan en el sistema judicial incluso, desconocen este caso hasta el día de hoy, hace crisis del sistema con el caso Gold. Ya la Corte Suprema de Estados Unidos había notado que el sistema de justicia juvenil e infantil tenía graves falencias de debido proceso y que no se respetaban las mismas garantías para los adultos que respecto de los niños. Ustedes saben que el sistema norteamericano es diferente que el chileno. El chileno, la Corte tiene la posibilidad de hacer un bastanteo, pero tiene que recibir casi todos los casos que suben en casación en el fondo. Tiene restringidas sus posibilidades de elegir. En cambio, en Estados Unidos, la Corte Suprema Federal, o sea, la nacional, mejor dicho, elige qué casos va a conocer y elige aquellos casos que son emblemáticos y que van a sentar un precedente. Porque obviamente el sistema norteamericano se basa en el precedente y no en las leyes, como es el sistema continental al que nosotros adscribimos, que sigue las teorías francesas. Bueno, en el caso Gold, Jerry Gold, que en ese tiempo tenía 15 años, fue acusado por su vecina de hacerle llamadas obscenas. Entonces fueron la policía norteamericana y le pregunta a Jerry Gold, que ya tenía una causa anterior, no una sentencia, sino una causa anterior, por haber sacado un monedero de una cartera, y le pregunta, Jerry Gold, ¿tú hiciste la llamada obscena a tu vecina? Y Jerry Gold, que no estaba con su adulto responsable, le dice sí. Se lo llevan y lo condenan a 6 años. ¿Por qué? Porque era hasta estar internado en un correccional hasta la mayoría de edad. Y en ese tiempo en Estados Unidos la mayoría de edad era los 21 años. 15 a 21, 6 años de cárcel por hacer una llamada obscena, teniendo una no irreprochable conducta anterior. Entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos pesca este caso y dice, aquí hay algo mal. Ser niño, dice el juez Ave Fortas, que es el que redactó la sentencia, no justifica un tribunal irregular. El derecho del Estado a negar al niño los derechos procesales se basa en que el niño tiene derecho no a la libertad, sino a la custodia. Si sus padres fallan en realizar las funciones custodiales, o sea, tenemos un niño delincuente que hace llamadas obscenas, el Estado puede intervenir. Y no se priva al niño de sus derechos porque el niño no tiene ningún derecho. Los procedimientos se describen como civiles. ¿Les suena eso? 102N. No criminales. Y no sometidos a las restricciones del Estado cuando busca privar a una persona de su libertad. A una persona adulta, no a una persona niño. La discrecionalidad desenfrenada
dice Ave Fortas, no importa cuán bien intencionada, es un pobre sustituto para los principios y el procedimiento. El reconocimiento de responsabilidad del niño si no cumple altos estándares no puede ser la base del juzgamiento. ¿Les suena 102A a 102J? Esto es lo que hace crisis en el sistema tutelar. ¿Por qué? Porque los niños no gozaban de los mismos derechos de un adulto, incluso sus padres podían no estar presentes en el juicio. ¿Para qué hablar de tener un abogado? Y el derecho a guardar silencio, por ejemplo, que en este caso Jerry Gold reconoció ante la policía que había hecho las llamadas obscenas, bastaba para tomar medidas. ¿Es delito hacer llamadas obscenas en Chile? ¿Es falta hacer llamadas obscenas en Chile? Se los pregunto. ¿Un niño podría llegar a ser internado por eso si se comprueba que su padre no cumple sus funciones, como el caso de Jerry Gold? En Chile, como les comentaba, nadie conocía a Jerry Gold. Y la sentencia de la Corte Suprema tampoco. Hace crisis el sistema tutelar con la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando Chile participa y posteriormente ratifica la Convención, empiezan a decir, parece que a lo mejor, quizás tal vez, no lo estamos haciendo tan bien. Y entramos al tránsito hacia el sistema de protección integral. Tránsito que no hemos dejado. Todavía vamos en tránsito, no hemos llegado a puerto. La ley 19.968 también tuvo el propósito de que nosotros llegáramos a este puerto. El problema quizás de la ley 19.968 fue lo breve del procedimiento y que supuso que la dictación de sentencia, y eso no inicialmente, no era solamente para el procedimiento proteccional, sino que era para todos los procedimientos, era tan fácil en materia de familia que no requería tiempo. Entonces uno tenía que dictar la sentencia al final de la audiencia, igual como sucede en materia proteccional, y pensar no era parte del menú. Entonces, no se pusieron en esta situación de que uno termina la audiencia y tiene no que dictar veredicto, sino que dictar sentencia, tenga lo que tenga y analice lo que analice. Pero el propósito que está establecido en la norma que nos da la competencia está en el 8 número 7. En los asuntos en que aparezcan niños, niñas, adolescentes gravemente vulnerados, amenazados en sus derechos. No niños en situación irregular. Lo que busca proteger son los derechos. Y la segunda cuestión, el segundo requisito, para que nosotros adoptemos una medida de protección, para que nosotros tengamos competencia, es que se requiera adoptar una medida de protección contenida en el artículo 30 de la Ley de Menores, que como todos sabemos es súper amplio. Entonces, en realidad, esta no es como un requisito muy certero para decidir si uno tiene o no competencia, pero sí el ser gravemente vulnerado en sus derechos. No es cualquier vulneración, es la grave. El tema es que muchas veces no sabemos cuando empezamos el procedimiento qué tan grave es. Es como cuando yo le dije, miren a esta niñita y dígame cuál es su situación. Es la misma situación en que se encuentra el juez de familia al inicio del procedimiento. Tiene que mirar el parte o al niño o a los padres y decir, parece que. Y eso muchas veces no lo saben los que no han trabajado en la judicatura de familia. La ley 19.968 no tiene esa única norma.
está el artículo 16, que uno suele leer el inciso segundo y se salta el inciso primero. Pero el inciso primero tiene el propósito de la ley. Y dice que el objetivo de la ley 19.968 es garantizar el goce y ejercicio pleno y efectivo de los derechos del niño, a los niños que se encuentran en el territorio nacional. Observen esta parte, porque es diferente en la ley 21.430. Esto, en principio, restringiría la competencia del juez de familia a aquellos que se encuentran dentro del territorio continental o insular de Chile. El artículo 68 abunda en el tema y nos dice que el juez de familia va a aplicar el procedimiento especial de protección en aquellos casos en que se requiere la intervención judicial para aplicar medidas de protección jurisdiccionales y hacer la diferencia con el sistema administrativo que trae la 21.430, tendientes a la protección de los derechos de los niños. No dice a la protección de los niños, sino que dice a la protección de los derechos de los niños que se encuentren amenazados o vulnerados. El artículo 71 también exige que haya un derecho que proteger para aplicar una medida cautelar. Si no hay derecho que proteger, no aplicamos medidas cautelares. Ustedes me dirán, obvio. Bueno, es que es tan obvio que están acogidos amparos, vamos a ver por qué, por lo menos no quedó explicitado que esto sucediera. Por eso les digo que así como ustedes no pueden ver mirando si un niño está vulnerado su derecho o no, tampoco podrían la corte o el justiciable no se puede imaginar qué motivos tuvieron ustedes si ustedes no los ponen. Tan simple como eso. Si ustedes no dicen que la separación del niño de sus padres se justifica porque, por ejemplo, los padres vulneraban su indemnidad física, entonces, ¿cómo el padre va a saber que ese fue el motivo por el cual ustedes se lo quitaron? Y va a llegar a la conclusión que el juez es loco, que el juez es arbitrario, y va a recurrir a la corte respectiva, que también va a llegar a la misma conclusión, porque ustedes no pusieron el motivo. Tendremos que analizar todos los antecedentes para llegar a la misma conclusión. Pero la sentencia tiene que bastarse a sí misma. El artículo 74 dice que se puede adoptar la medida de separación siempre que se pretenda salvaguardar los derechos del niño y que no exista otra más adecuada. O sea, la separación del niño de sus padres siempre fue una medida secundaria. Siempre se buscó que la familia fuera la que ejerciera en primer lugar el cuidado de sus niños. No necesariamente los padres, porque la familia es más que el padre y la madre, sino que uno buscara primero dentro del sistema ampliado a quién podía, como decía mi mamá, tirarle los ojos para que pudiera ejercer esta función. La ley 21.430 hace una declaración semejante a la convención. Todo niño, niña, adolescente es titular y goza plenamente de los derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y en la ley. Les hago hincapié en que son tratados internacionales de derechos humanos en primer lugar, porque no todo tratado internacional es tratado de derechos humanos. Por ejemplo, el Tratado de Paz y Amistad con Bolivia no es un tratado de derechos humanos y las convenciones de La Haya tampoco.
La Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que son tratados instrumentales que tienen por propósito regular las situaciones internacionales que le ocurren, en este caso, a la familia, pero no pueden prevalecer, por ejemplo, por sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, porque la Convención es un tratado de derechos humanos y la Convención de la Haya sobre sustracción internacional, por ejemplo, es uno de procedimiento, no es del sistema ONU, sino que es de una institución más antigua de derecho internacional privado. Muchos países, entre ellos Chile, pertenecen, pero no lo hace del sistema ONU. Que hayan sido ratificados por Chile. Ojo, porque muchas sentencias y muchos abogados citan el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Carta Europea de Derechos Humanos, que tiene dos diferentes y tiene dos tribunales distintos, y resulta que no pertenecen a nuestro sistema, no pertenecen al sistema universal, y Chile no los ha ratificado y jamás los podrá ratificar, porque no pertenecemos al sistema europeo. La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos es indiciaria para nuestro sistema, porque el sistema interamericano conversa y se nutre de las decisiones que ha tomado el sistema europeo. Es como si ustedes tuvieran dudas sobre qué significa el artículo 6 de la ley 21.430 y le preguntaran al juez amigo. Entonces el sistema interamericano le pregunta al juez amigo del sistema europeo y dice, ah, verdad, esto se interpreta así. O no, en realidad no lo podemos interpretar así porque la norma es distinta en el Pacto de San José. Pero no podemos nunca citarla directamente, sino que, como podríamos citar la doctrina, un poco, que no es obligatoria, que se encuentren vigentes. El día que Chile diga, no quiero más tratados, como lo hizo Venezuela, y se salgan, entonces ya no van a estar vigentes en Chile. Y los podremos invocar. Mientras no nos salgamos de la OEA, podríamos por lo menos invocar el pacto. ¿A quién se aplica la ley? La nueva ley. Son universales y aquí ya deja de ser territorio nacional como vimos antes, sino que habla de bajo la jurisdicción del Estado de Chile. Entonces, no es solamente los niños chilenos y extranjeros que se encuentren en territorio nacional, sino que podría ser, por ejemplo, un niño chileno que se encuentre en un barco en aguas internacionales. Porque es jurisdicción del Estado de Chile. Ahora, ¿qué tribunal le corresponde eso por competencia relativa? Ahí sí que buena pregunta. Los niños, niñas y adolescentes, para efectos de esta ley, son los mismos que para efectos de la ley 19.968. La única diferencia es que en esta ley nos señala que en caso de duda debemos considerarlo niño siempre que sea más beneficioso para él. Si considerarlo adulto es más beneficioso para él, lo debemos considerar adulto. ¿Y por qué le estoy hablando de esta ley? Si estamos hablando de la identificación del derecho vulnerado. Porque resulta que en las reglas de interpretación que están establecidas en el artículo 3º, que ya entró en vigencia, esta no está en moratoria, señala que se aplica estas reglas de interpretación que da la ley 21.430 a todas las leyes y normas reglamentarias, o sea, no solamente leyes, sino que también normas reglamentarias referidas a garantía, restablecimiento, promoción, prevención, participación y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando ustedes quieran interpretar
por ejemplo, la ley 19.968, tienen que recurrir a la ley 21.430. No pueden decir, no, es que esta es norma especial, o, por ejemplo, decir que se aplica un caso especial, sino que las reglas están en la 21.430, no los tratados internacionales, porque los tratados internacionales se interpretan conforme la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. Si ustedes invocan una norma de derecho interno para dejar de cumplir, por ejemplo, el Pacto de San José o la Convención sobre los Derechos del Niño, vamos a ser condenados igual, porque es una de las reglas de la Convención de Viena, que no se puede invocar el derecho interno para dejar de cumplir el acuerdo internacional. Entonces ahí son otras reglas. Estamos hablando de leyes y normas reglamentarias. Las reglas de interpretación dice que a todo derecho o principio se debe atender de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, a la Constitución Política de la República, la que está ahora, la que venga, la que está vigente en ese momento, a los demás tratados de derechos humanos que se encuentren vigentes y en esta ley. O sea, cuando ustedes quieran identificar el derecho vulnerado, ¿a qué ley tienen que ir? A la 21.430. Teniendo en consideración que la misma ley 21.430 me dice que yo tengo que consultar la Constitución, la Convención y los demás tratados de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y cuando ustedes vayan a interpretar, deben basarse en el principio de aplicación de la norma más favorable. O sea, si la Convención sobre los Derechos del Niño es más restrictiva en cuanto a lo que garantiza que la ley 21.430, ¿cuál la aplicó? Don René. La 21.430. Exacto, porque estoy haciendo carne el principio de aplicación de la norma más favorable. Y debe aplicarse en forma prevaleciente y sistemática. Debo decirles que me quebré la cabeza la primera vez que leí esta ley tratando de pensar qué diablo era prevaleciente y sistemática. Bueno, en la historia de la ley aparece que Jasna Proboste dice que prevaleciente significa que se aplica por encima de las normas generales. Y sistemática en el sentido que la ley 21.430 trató de incorporar en ella misma todas las otras normas, ya fueran nacionales o internacionales, que se referían a los derechos del niño. Entonces hace una sistematización de todos estos derechos. Y lo mismo dijo Marelich, que en ese entonces estaba de director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que dice que sistematiza lo ya existente, estableciendo criterios correctos de interpretación y aplicación de la normativa. Y ahí viene el raspacacho para los jueces de familia, ya sea jueces de familia de primera instancia, de segunda instancia o la Corte Suprema en sede de casación. Dice, debiendo revisarse los niveles de contradicción que existen hoy en día respecto a la consideración del niño como objeto o sujeto de derecho. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar de la identificación del derecho vulnerado? Porque cuando nosotros hablamos de derechos vulnerados y no de niños vulnerados, los consideramos sujetos de derecho. Si nosotros hablamos de niños vulnerados, lo cosificamos. Y lo que es peor, cuando yo hablo de un niño vulnerado muy amplio,
entonces puedo aplicar cualquier medida, aunque sea desproporcionada, aunque no tenga nada que ver con lo que está pasando, pero está vulnerado. En cambio, cuando yo digo, miren, está vulnerado el derecho al nivel de vida adecuado, entonces yo le voy a decir a la municipalidad, dele una canasta o dele un computador, porque esa es la causa del problema, no que el niño está vulnerado. Y también sacamos el problema del niño. El niño es un niño. ¿Quiénes son los irregulares? ¿Quiénes no cumplen sus obligaciones? ¿Quiénes son los que lo ponen en esta posición? Los adultos, los padres, la familia, las instituciones. No el niño. En una guagua en su cuna no tiene ninguna responsabilidad ni es irregular. El niño. Sus papás son irregulares, su familia es irregular, el tribunal que lo mandó a un hogar, el sistema que no le dio las condiciones de vida que requería, el Estado de Chile, pero el niño no, si apenas puede subsistir por sí mismo. Por eso hay que poner el énfasis en el derecho y no en el niño mismo, porque si lo ponemos en el niño mismo lo vamos a cosificar. Las limitaciones de derechos que provengan de agentes del Estado, nos dice el artículo 3º, entre ellos el juez. Nosotros somos agentes del Estado. O sea, cuando a uno le hablan de agente del Estado, se imagina el tipo de la DINA con sus lentes de estos que tenían como reflectantes. Nosotros somos agentes del Estado. Entonces, la limitación de derechos que nosotros establecemos cuando aplicamos una medida de protección, porque para a veces dar un derecho tenemos que restringir otro, deben ser excepcionales, aplicarse por el menor tiempo posible, tener una duración determinada, estar previstos en la ley, y ahí vamos a tener un problema con el artículo 30, ser estrictamente necesarios y ser estrictamente proporcionales en relación a los derechos que se pretende proteger. Por eso, si yo identifico que el problema es el nivel de vida adecuado, entonces yo tomo medidas contra la municipalidad, contra el Ministerio de Desarrollo Social, no lo mando a un lugar. Ahí, el identificar cuál es el derecho me permite identificar mejor la medida. Y no tomar medidas por si acaso. Todos los niños tienen que ir al psicólogo. Porque uno, lo primero que hace, bueno, ya por si acaso lo voy a mandar al psicólogo. Por lo menos lo mantengo visibilizado. Yo lo puedo mantener visibilizado de otras maneras. Se prohíben las interpretaciones que afecten la esencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y nos da la ley principios de interpretación. Bueno, el interés superior, como les comentaba anteriormente, van a tener un curso sobre interpretación que lo va a proporcionar Sideni con la guía que les voy a dejar a su disposición. Pero hay algunos aspectos que les voy a comentar hacia grandes rasgos, porque no se trata de la ley 21.430, pero es novedoso y que ustedes tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la igualdad y no discriminación arbitraria, que también es un derecho, establece categorías sospechosas mucho más amplias, incluso que las convenciones internacionales ratificadas por Chile y actualmente vigentes. Porque, por ejemplo, habla de las diferencias que se pueden producir con el desarrollo intrauterino del niño. La identidad y la expresión de género, que no están reconocidas como tales en ninguna parte. Está las características sexuales, el estado civil del niño,
bueno, por el momento podría estar casado si tiene más de 16 años, pero en general es de hijo. ¿Mm? La apariencia personal también es una que pasa a ser categoría sospechosa en, en esta nueva descripción de principios que también son, como les digo, derechos. Pero también un aspecto en que hay que tener especial énfasis es en el fortalecimiento de la familia. Este artículo, el artículo 9, reproduce en parte lo que dice el artículo 1 de la Constitución Política de la República y también el artículo 17 del Pacto de San José. Si usted lee las actas constitucionales, van a ver, de la Constitución del 80, van a ver que la Comisión de Estudio hace referencia explícita al artículo 17 del Pacto, para establecer el artículo 1 en relación a la protección de la familia. Y esto marca la pauta en cuanto a que la familia tiene la preferencia para efectos del cuidado de los hijos. También pone mucho énfasis en estos principios de interpretación en la responsabilidad que a los entes de la administración del Estado les cabe en la prevención y después en el subsanar las vulneraciones de derechos. La promoción y la prevención son en gran parte responsabilidad de la administración del Estado. Un aspecto que muchas veces se olvida y se pone el énfasis en la responsabilidad de los padres y del juez de familia. Cuando todo falla, la culpa es del juez de familia que no adoptó las medidas que correspondían. Y cuando ustedes quieren saber, aquí lamentablemente se ve poco porque son muchos derechos, pero cuando ustedes quieren saber qué derechos tenemos o tienen los niños, qué catálogo podemos consultar en primer lugar, ¿Por qué? Porque como les dije a propósito de la igualdad ante la ley, establece criterios más amplios y a veces diferentes de los que aparecen en las convenciones. Bueno, Marelich hacía el alcance que esta ley podría entrar en contradicción con la convención, pero en la medida que no restrinja los derechos de la convención, no pasa nada. El problema sería que los restringiera o que la interpretación que nosotros hagamos sea restrictiva. Pero en realidad, si ustedes analizan, es más amplio. Por ejemplo, en el caso del artículo 25, que es el nivel de vida adecuado, que está en el 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención y el 25 empiezan igual. El nivel de vida adecuado que garantice, en el fondo, un desarrollo holístico del niño, nivel espiritual, material, físico, etcétera, del niño. Pero después se separan, porque el 27 pone énfasis en los aspectos económicos del nivel de vida. Y de hecho es el único artículo que habla de la Convención que habla sobre el derecho de la pensión de alimentos. Es el único que se pone en este caso. En cambio, el artículo 25 trata sobre el cuidado de los padres, pero también de los aspectos económicos que involucra el nivel de vida adecuado. El derecho a la identidad, ahí yo tengo una crítica a la guía. La guía se enfoca mucho en la identidad como identidad de género, y la identidad de género es un aspecto del derecho a la identidad. Pero la ley 21.430 es más amplia incluso que el artículo 7º y 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque, por ejemplo, habla del derecho a conocer el origen biológico, que
En el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, se discutió. Si ustedes leen los trabajos preparatorios de la Convención, se discutió si ponerlo o no en el artículo 8 y se descartó, porque estimaron que como estaba era suficientemente abarcativo. Pero aquí lo ponen. Y aquí entra un problema que tiene que ver con la protección, pero también va a tener que ver con aspectos civiles. Por ejemplo, en un caso en que un niño no quiera establecer su filiación jurídicamente con sus padres, pero quiera saber quiénes son sus padres biológicos. Las normas del Código Civil no dan esa posibilidad. La da la ley 19.620 respecto del hijo adoptivo, pero no lo da respecto del hijo, por ejemplo, que tiene unos padres legales, porque reconocimiento, que la ley permite que uno reconozca hijos que no son propios, siempre que sepa y no haya error en cuanto a que no lo son, o bien, y ahí entra en un problema mucho más grande, los donantes. Porque en general los donantes son anónimos, los donantes de gametos. Y en muchas legislaciones, que en Chile no hay muchos donantes de gametos, sino que cuando ustedes quieren hacer inseminación artificial, tienen que recurrir a bancos en Estados Unidos, en Dinamarca, en España, y comprarlo y se mandan a Chile. Y muchas de esas legislaciones, particularmente la danesa, no permiten hacer esta búsqueda de origen. Hay una protección de la intimidad del donante. Entonces, cuando el niño quiera conocer el origen de sus orígenes, a su padre donante, a veces ni siquiera es por gusto, sino que es por una necesidad de una enfermedad, ¿cómo lo vamos a manejar? No tenemos, como les digo, una norma en los derechos civiles, en el Código Civil, pero va a estar dentro de la protección de derechos. Y también aquí hace hincapié en la protección de los orígenes biológicos respecto del adoptado. Y hay que tener mucho cuidado con las decisiones light sobre adopción. No importa si total lo estamos beneficiando. En primer lugar, porque hay una protección reforzada y es un derecho del niño a conocer sus orígenes, pero también porque la misma ley establece que la nulidad de la adopción se puede pedir por fraude, se puede pedir hasta 4 años después de que el hijo mayor de edad supo del fraude que existía en su adopción. Entonces, ustedes pueden estar bajo 3 metros de tierra y aparecer que ustedes fueron unos jueces que daban adopciones ilegales. ¿Por qué? El hijo supo 40 años después su origen ilegal o el procedimiento ilegal y tiene 4 años para establecer, o sea, ejercer las acciones que corresponden y pedir la nulidad de la adopción. Entonces, lean con mucha atención estos artículos, tanto para la protección de derechos como cuando tengan que interpretar el Código Civil. Porque les toca una causa, por ejemplo, de adopción, o les toca una causa de filiación, o una causa de cuidado personal. Y ahí entra el tema del derecho a vivir en familia. Porque el derecho a vivir en familia hace hincapié en que se debe dar prioridad a la familia biológica por sobre cualquier alternativa, lo que incluye la adopción, lo que incluye tomar medidas de cuidado alternativo. Y yo debo probar que trabajé con la familia antes de pasar a cualquier medida alternativa, salvo que aparezca fehacientemente que ese trabajo con la familia no es posible. Y por otro lado, si asociamos este derecho a vivir en familia con los principios que vimos antes, vamos a ver que
se establece una equitatividad en los cuidados del hijo, que es un derecho, por un lado, porque, por ejemplo, el padre podría reclamar que quiere intervenir de manera más activa en la elección de colegio, o tener un régimen de relación directa y regular más amplio, pero también le impone a los padres, al que no ejerce de cuidador principal, el hacerse cargo de su responsabilidad. Tiene como una doble vía. Pero cuando nosotros tengamos que interpretar el 224 y siguientes del Código Civil, tenemos que tener en la mente los principios, los derechos. Cuando se trata de las garantías procesales, que también están aquí garantizados en el artículo 50 de la Ley 21.430, tenemos que pensar que dice que se le garantiza al niño no cualquier defensa, la tutela judicial efectiva, ser oído, ser informado, tener representación jurídica, y la guía que les van a hacer el curso, espero, dice que, y comparto esa opinión, siempre lo he sostenido, los que han estado en curso conmigo de cualquier manera lo saben, debe ser al inicio del proceso. No cuando ya dicte sentencia, le voy a designar un curador arbitral. Ahora el artículo 18, inciso final, establece, bajo sanción de nulidad, que en las causas de la ley 19.968, que si las causas de protección y de violencia intrafamiliar, el niño debe contar con abogado, no curador, abogado. ¿Por qué? Porque en nuestra legislación el curador no está correctamente definido, de hecho no está definido. Entonces podemos tener un curador que es un segundo consejero técnico o un curador abogado, que ejerce todas las funciones que ejerce un abogado de una parte. Porque va a ser tan bueno, tan malo como él quiera ser y el juez se lo permita. En cambio, ahora, con la redacción del artículo 18, inciso final de la ley 19.968, no nos impone un curador, y tampoco cuando haya conflictos de intereses, sino que en cualquier causa de protección y violencia intrafamiliar en que aparezcan involucrados niños, el niño debe contar con un abogado que ejerza su representación jurídica y le dé la posibilidad de tener tutela jurídica efectiva. Entonces, cuando ustedes se pregunten qué tipo o cuál es el estándar que debe alcanzar mi causa proteccional, una causa que garantice la tutela jurídica efectiva. Si ustedes tienen dudas sobre qué hacer, recurran al procedimiento ordinario y no inventen. Ustedes no pueden inventar procedimiento porque el procedimiento es de orden público y la ley misma establece el reenvío al procedimiento ordinario. Entonces, no me está permitido, como juez de familia, inventar. Solo puedo recurrir al procedimiento ordinario. Y si en el procedimiento ordinario no tengo una regla, ¿a qué recurro? Al Código de Procedimiento Civil, porque el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil dice que es supletorio para toda clase de procedimiento, incluida familia. La Corte Suprema, antes que se dictara esta ley, ya había definido lo que era el derecho vulnerado. Y dijo, en ya por lo menos dos sentencias, la 71.912 y la 122.244, ambas dictadas en 2021, pero son causas de rol 2020, que se lesionan, esto siguiendo
la Constitución y el artículo 489 del Código del Trabajo. Se lesionan los derechos de los menores de edad consagrados en la Constitución y los tratados ratificados por Chile que se encuentran actualmente vigentes, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño. Miren, la Corte dijo casi todo lo que dice la ley antes que la ley. Cuando en el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce a los padres, cuidadores o por cualquier otra causa, se limite el pleno ejercicio de sus derechos sin justificación suficiente, ahí caemos nosotros, en forma arbitraria o desproporcionada o sin respeto a su contenido esencial. Y dice después, para una acertada decisión en estas materias, que respete el interés superior, se debe determinar qué derecho se encuentra vulnerado, quién o cómo se produjo la vulneración, y tras ello decidir la medida a aplicar que se enfoque al restablecimiento de la garantía del derecho afectado sin atropellar otras o haciéndolo en la menor medida posible. O sea, resume lo que acabamos de ver en un párrafo. Por eso es que nosotros tenemos que seguir el artículo 69 de la ley 21.430, que lamentablemente es difícil saber si está en vigencia o no, porque va a entrar en vigencia esta ley, en esta parte, que es el título tercero, en la medida que se vayan implementando las oficinas locales de protección, que en la mayoría de los lugares no están todavía implementados. Pero como guía y como para que ya nos vayamos acostumbrando, es bueno usarlo. Bueno, las medidas que se dispongan deben basarse en los supuestos de amenaza o vulneración que las hacen procedentes. Esto lo dice expresamente en la norma, el artículo 69, no es una interpretación. Debe determinarse mediante resolución fundada. Y ahí yo lo llamo a explicitar sus razones, porque muchas veces las razones están, pero uno tiene que hacer un ejercicio mental de ver, o de mejor dicho, de lectura de todo el expediente, para llegar a saber cuáles fueron las razones por las cuales se adoptaron las medidas, especialmente aquellas que son más graves. Debe determinarse mediante resolución fundada, lo que debe cumplirse estrictamente y en forma reforzada si implica restringir otros derechos del niño, que normalmente va a pasar, diversos a los que se pretende cautelar, y debe incluir los criterios usados para determinar el interés superior. ¿Y qué debe identificar esta fundamentación? Con claridad y precisión. Los hechos que configuran la vulneración, que serían las causas. Uno tiende a confundir causa con consecuencia. La causa, por ejemplo, es que los padres le pegan al niño, maltrato. Pero eso no es un derecho, yo no tengo derecho a que me maltraten. El derecho es a la integridad física y psíquica. Entonces, ¿cuál es el hecho que configura la vulneración de mi integridad física y psíquica? Que mis padres me pegan. Y los objetivos que se pretende alcanzar con la medida. Normalmente, cuando nosotros, la institución nos manda el informe, por ejemplo, el DAM, no nos dice cuál debiera ser el plan de intervención. Nosotros tenemos que tener a la vista o pedir que se nos envíe con posterioridad el plan de intervención individual. Porque en definitiva, lo que se va a hacer tiene que cuadrar con lo que nosotros estamos mandando. Y eso está dado por los objetivos que yo pretendo lograr. Y los objetivos deben ser concretos y en lo posible verificables, porque
si yo no puedo verificar que efectivamente se está cumpliendo, yo voy a mantener la medida eternamente. Y eso es súper grave siempre, pero particularmente en el caso que se trate de cuidados alternativos. La duración y el plazo. Si ustedes ven, no es muy diferente de lo que nos plantea hoy en día los requisitos de la sentencia en materia proteccional. Solamente que hoy en día la sentencia en materia proteccional es necesidad, conveniencia, objetivos y duración. Pero muchas veces no está la necesidad de conveniencia y más veces todavía no están los objetivos ni la duración de la medida. Es obligación ponerlo. ¿Para qué? Para que pueda haber un control de la actividad jurisdiccional. La guía habla de que mediante esta resolución el juez rinde cuenta. Y no solamente le tiene que rendir cuenta a los adultos involucrados, sino que se le tiene que rendir cuenta al niño. La guía dice que debe haber una explicación que le pueda resultar comprensible al niño de por qué yo adopté la medida que adopté, y especialmente si no sigo sus deseos. Entonces, por ejemplo, siguiendo el caso, ¿por qué yo adopté la medida de mandar a la familia a terapia? Porque los padres le pegaban palmazos al niño vulnerando su derecho a la integridad física y psíquica. Porque cuando a mí me pegan un palmazo, no solamente vulneran mi integridad física, también van a vulnerar mi psiquis y lo voy a recordar siempre. Y puede que lo reproduzca con mis propios hijos y lo normalice y piense que dar palmazos, como mucho uno escucha en las audiencias, es poquito. Pero ¿qué es poquito? Va subiendo en intensidad, porque poquito, porque a él le pegaron correazo, puede ser normal y poquito. O que a uno lo quemen con cigarro, porque a él lo quemaron, o como una mamá que le tiró una tetera con agua hirviendo a su hija, porque a ella se la tiraron. Entonces, lo que es poquito varía de una persona a otra, y en realidad nuestra ley lo veda de modo absoluto. No hay poquitos que valgan aquí. Pero esa explicación que yo le estoy dando ahora, causa, consecuencia y medida, debe quedar establecida en la sentencia. Y debe ser proporcional. Si a mí me daban palmadas, pero tenía todas mis otras necesidades cubiertas, ¿me pueden internar? Si mi mamá no habla castellano, me deja encargada al guardia de un CEFAM y sale corriendo, y el guardia del CEFAM no entendió nada porque mi mamá no hablaba castellano, ¿me pueden internar? Eso le pasó a la niñita Floribín. La mamá murió, ella estuvo internada un espacio de tiempo bastante prolongado para una guagua, que uno de los aspectos que dice la guía que hay que tomar siempre en consideración, lo dicen también las observaciones generales, porque el paso del tiempo para un niño no es igual que para un adulto. Recuerden sus veranos, cuando eran chicos. El verano de diciembre a marzo duraba como 5 años. En cambio, hoy día, un año dura como 5 minutos, cuando uno ya no es tan pichoncito. Entonces, el paso del tiempo para un niño es muy largo. Y entre más chico, más largo. Cuando ustedes hablen con un niño, nunca le pregunten fecha exacta, porque entre más chico, menos posibilidades de que les dé una fecha exacta. Lo más que pueden ustedes llegar a saber es antes de tu cumpleaños, después de tu cumpleaños, antes de la Pascua, después de la Pascua, cuando empezaste el colegio este año,
porque son hitos importantes para él que pueden marcar una pauta de tiempo. Pero que les diga el 18 de enero de 2022 están pidiendo peras al olmo. La decisión que ustedes adopten, una vez que ya decidieron que la causa era el maltrato, el derecho era la integridad física y psíquica, establecieron los objetivos, la medida tiene que ser jurídicamente válida a la luz de la Constitución. La guía habla de principio de legalidad. O sea, la medida que yo adopte debe estar contemplada de alguna manera en los tratados internacionales que se encuentren ratificados por Chile y vigentes, en las leyes, en la ley 21.430. Les recomiendo revisar la guía que les voy a mandar también para que la tengan y las observaciones generales que ha dado el Comité sobre los Derechos del Niño respecto de varios derechos, no todos todavía, porque va tomando los más importantes y los va desarrollando. Debe ser idónea en el sentido que sirva para proteger el derecho que ustedes determinaron. Como les decía, no sirve que ustedes protejan el derecho a la integridad psíquica porque le dieron unas palmadas internándolo, si todo lo demás estaba cubierto, porque no están protegiendo el derecho específico sin restringir otros más importantes como la libertad personal del niño y su derecho a estar con su familia. Y debe estar justificado siempre en el daño que se trata de evitar. No tomar medidas por si acaso. No mandarlo al psicólogo por si acaso. Si yo lo quiero visualizar, le pido informe al colegio, le pido informe al CEFAM, le pido informe a la municipalidad, a la Corporación de Desarrollo Social. Debe ser necesaria y proporcional. O sea, lo que hemos estado hablando, que siempre exista un equilibrio entre el derecho que pretendo proteger y todos los demás que voy a restringir. La guía agrega que debe ser subsidiario y excepcional. O sea, yo solo tomo la medida si es estrictamente necesario. Si hay otras formas de abordar el problema, si la familia lo puede resolver por sí mismo, yo recurro a esas otras alternativas. Y cuando entre en vigencia el título tercero, lo mando a la oficina local, porque es la protección administrativa. La decisión debe ser temporal, nos dice la guía, que lo agrega. Esto ya es más interpretación de la guía, aunque la ley dice que debe ser por un tiempo determinado, y debe ser, dice la guía, por un tiempo breve, determinado, y debe cesar en cuanto la vulneración o amenaza termine. Y puede prolongarse si se constata que se mantienen las circunstancias, pero bajo una revisión estricta. Y ahí estamos fallando miserablemente, lamentablemente, porque ustedes saben que el procedimiento de cumplimiento es muy difuso y muchas veces se prorrogan las medidas sin siquiera cumplir con el artículo 76 que exige para la prórroga, o mejor dicho, para el análisis de los informes, que se cuente con el informe del consejero técnico. Ni eso cumplimos. Yo también fui jueza de familia, o sea, no les estoy hablando no los estoy juzgando como Cristo Rey. Yo fui parte de esto. Diligencia excepcional. La guía, citando a Latrobe y Nicolás Espejo, dice que consiste en que la autoridad pública y todo órgano, servicio o institución que conforme el sistema de protección especial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debe actuar con un cuidado superior al ordinario al acometer las funciones que dicho sistema le confiere. Nosotros tendemos a hacerlo al revés.
Por ejemplo, cuando agendamos, le damos prioridad, ahora ya no porque los divorcios como un acuerdo se pueden presentar por escrito y se pueden aprobar por escrito, pero antes, ¿cuáles eran los que por obligación teníamos que agendar antes? Los divorcios, que son lo menos importante del mundo. Para las partes obviamente son importantes, pero dentro de las competencias del juez de familia, ¿qué es lo más importante? Aquí prima la diligencia excepcional. No lo que puede ser más fácil para mí como un divorcio de común acuerdo o lo que es más vistoso, sino que la protección de los derechos del niño y el cumplimiento, porque nuevamente les hago hincapié en que en el cumplimiento nos caemos harto. Y fíjense que aunque la Corte suele rechazar mucho amparo en esta materia, ha acogido varios amparos porque no se cumplen los estándares de fundamentación y de debido proceso para la adopción de medidas. Por ejemplo, aquí tenemos una de 2021 en que se señala que se otorgó el cuidado provisorio a su padre sin establecer que la madre debía ser abandono del hogar que compartía con este, y luego, con el solo mérito de la petición del apoderado del padre y sin escuchar a la madre, dispuso posteriormente y sin fundamentación que la madre hiciera abandono del hogar común, otorgando facultades a la fuerza pública. Y dice la Corte, sin que existiera relación con la medida previamente dispuesta, ni antecedentes acerca del incumplimiento de aquella. Y dice que esta medida judicial vulneró el 19 número 7 de la Constitución Política de la República. Aquí hay otra sentencia de amparo en que se dispuso que la madre y la niña no podían salir de la comuna de Buin. El problema no es que haya dispuesto que no podían el arraigo, digamos, dentro de la comuna, sino que lo que dice la Corte es que del mérito de los antecedentes puestos aparece que la medida cautelar objeto de la presente acción constitucional, amparo, no estamos hablando de una apelación, una casación o de una protección, sino que estamos hablando de un amparo, consistente en prohibir a la amparada y a su hija salir de la comuna de Buin hasta el día 4 de octubre de 2021, fecha de realización de la próxima audiencia, atendida su gravedad y trascendencia, aparece en la especie como arbitraria, pues se encuentra desprovista de la motivación necesaria que explique una eventual afectación de la integridad física o psíquica de la niña, si es que ella nos adopta, que permita concluir la necesidad de la misma o que justifique los presupuestos para la aplicación de las medidas contempladas en el artículo 22 y 71 de la Ley 19.968, máximo si la amparada tiene domicilio permanente en la ciudad de otra ciudad, habiéndose trasladado temporalmente a la comuna de Buin con el fin único de recuperar el cuidado personal de la niña. De este modo, el acto recurrido deviene a sí mismo en ilegal. O sea, es arbitrario porque no está fundamentado y es ilegal porque saltó las normas que lo permitían. En la guía, cuando les toque a ustedes ver la guía o les hagan el curso, van a ver que establece que uno debe tener por acreditado antecedentes psicosociales, pero lo pone específicamente para el caso de la separación del niño y sus padres. Pero yo se los recomiendo siempre, porque analizar si la capacidad de los padres y cuidadores para hacerse cargo del niño es siempre recomendable para tomar cualquier clase de medida. El daño, impacto que la situación de vulneración produce en el niño y que causa la vulneración de los derechos. Las características de la situación de vulneración de derechos. O sea, aquí en esta parte yo entro a analizar la causal. La causal, como dirían la gente en un choque, un juez de policía local en un choque, la causa basal. Porque muchas veces vamos a tener varias causales confluentes, pero va a haber una causa basal
que produce la vulneración del derecho. Eso es lo que yo ando buscando. Los elementos contextuales del niño, niña, adolescente, de la familia y sus adultos responsables. Aquí tengo que analizar si el niño tiene especiales condiciones de vulnerabilidad, su familia, y a partir de ahí tomar las medidas que sean necesarias y apropiadas para restablecer el derecho que determiné vulnerado después de establecer la causa basal y la actitud y respuesta de los padres y cuidadores. O sea, si el padre reconoce la situación, si el padre está dispuesto a participar, si después efectivamente participa, ¿y qué posibilidades se le dio de participar? Porque muchas veces uno se encuentra con que acusan a la institución de haber, la institución acusan a los padres de no cumplir y resulta que, por ejemplo, tenían que ir de visitar al niño de lunes a viernes de 9 a 5 y el padre trabaja de lunes a viernes de 9 a 5. Podrá ir una vez, pero no va a poder ir toda la semana, si ese es el horario. Y si deja de trabajar para visitar al niño, dicen que no tiene trabajo. Entonces, al final, no hay cómo ganar, porque si hago una cosa, pierdo, y si hago la otra, pierdo. Entonces, tiene que haber intención y posibilidades reales de cumplir. Y finalmente, hay que hacer hincapié en el artículo 27 de la Convención de Derechos del Niño, de la Ley 21.430, que habla de la separación de los padres. Ningún niño puede ser separado de quien lo tenga legalmente bajo su cuidado sin una orden judicial que fundamente la necesidad y pertinencia de la medida en conformidad a la ley. Fundamentación. La mera carencia de recursos materiales no puede ser fundamento de la resolución. Ahí yo tengo que adoptar otras medidas. Todavía separando a los niños porque, por ejemplo, viven en un basural. Pero los padres quieren y tienen las capacidades, por eso yo les decía que siempre es bueno analizar las capacidades para cumplir. Solo en caso de acreditarse vulneración de derechos, el niño o niña adolescente puede ser incorporado a una modalidad de cuidado alternativo. Yo no lo mando al FAE por si acaso, lo mando solo si se acreditó una vulneración de derechos de tal entidad que lo haga imprescindible. Y no puede fundarse en las categorías de discriminación de la ley 20.609. Para decidir la medida tengo que considerar la etapa procesal. Si estoy al inicio del procedimiento, obviamente que las medidas van a ser siempre o preferentemente investigativas y por lo tanto las entidades que voy a decretar van a ser como del tipo DAM. La entidad del posible derecho vulnerado a mayor gravedad, mayor necesidad de indagar y por eso la propia ley establece que se puede dictar sentencia en la audiencia preparatoria siempre que la medida que yo pronostique que puede decretarse no sea la separación de los padres. Y la posible medida a adoptar, que no es siempre necesario llegar a juicio, sino que yo puedo decidir si cuento con los antecedentes y no implica la separación de los niños de su padre y mayormente enviarla a una institución u hogar sustituto. Tratar de tener siempre la mayor cantidad de datos posible y no actuar por si acaso. Hago hincapié en eso. Verificar que los hermanos permanezcan juntos o por lo menos, si no puedo lograr eso, porque todos sabemos que las instituciones establecen diferencias por sexo y edad, que puedan mantener el contacto. Y la preparación para la vida independiente. Fíjense que las observaciones generales incluso hablan de la posibilidad que el hogar sea comandado por un niño, porque prefiere el comité que el hogar tenga como jefe de hogar a un niño, a un adolescente más bien, que separarlo, porque muchas veces mandarlo a una institución implica separarlo. Ahí el otro es materia de la competencia que todavía no entra en vigencia, así que
se los voy a dejar solamente en el PowerPoint. Cualquier duda me pueden escribir a este mail. ¿Mm? Y finalmente, para cerrar el tema, les voy a decir que esta niña, del principio soy yo. En ese momento no tenía ni uno, era más pobre que la rata. Mi papá a los 5 años se hospitalizó por primera vez, a los 13 años iba a reuniones de apoderados por mi hermano, y si me hubiera pescado un juzgado de familia, no les estaría dando esta charla, porque probablemente o no estaría o no hubiera tenido la educación que tengo. Pero mis padres tenían la capacidad y el amor para criarme, a pesar de que no tenían los medios materiales. Así que con esto cierro. Muchas gracias, profesora. Han llegado algunas preguntas que le quiero plantear. Natalia Oyarzo pregunta, en los casos de los niños, niñas, adolescentes migrantes, quienes viajan acompañados de alguno de sus padres, pernoctando muchas veces en condición de calle, ¿podrán alcanzar estas situaciones a encuadrar dentro del artículo 25 u otro de la ley 21.430 como derecho vulnerado? Esto en atención Claro, al número de causas que ingresan a Tribunal de Familia y finalmente terminan sin aplicarse una medida de protección. claro, lo que sucede ahí es que entran en juego varios aspectos. Bueno, una de las cosas que se me olvidó decirles es que el derecho a la identidad, léanlo porque es muy amplio. Incluye considerar al niño respecto del cual no se puede saber quiénes son sus padres o no se puede identificar su nacionalidad, considerarlo chileno. Se presume que el niño es chileno. Entonces, efectivamente, un niño en situación de calle, porque sus papás no tienen las condiciones necesarias, implicará que o eso autorizará a que yo lo separe de su familia, sabiendo lo que mandarlo a un hogar proteccional e incluso una familia de acogida puede significar. El tema ahí pasa por presionar a la autoridad administrativa. Y originalmente, que están en la ley 21.400, que están vigentes, en el sentido que ellos cumplan su función también. En ningún caso puede significar ponerlos de patita en la frontera, sino que proporcionarles por lo menos un cobijo a la familia, de manera que no sean separados, porque si su familia está en situación de calle o en situación de precariedad social, no implica que sean malos padres, simplemente por algún motivo tuvieron que salir de su país y están en el nuestro. Nuestro país lamentablemente no tiene tampoco las condiciones ninguno para darle escasa comida a todo el mundo, ni siquiera a los nacionales, mayor razón a los extranjeros. Pero las alternativas, si el derecho que yo veo vulnerado es un derecho social, pasan por la autoridad administrativa. Y por lo tanto, ¿a dónde tengo que reenviarlo? A la autoridad administrativa. ¿A dónde tengo que centrarla o dónde tengo que centrar la medida? En que la autoridad administrativa cumpla sus obligaciones. En este caso, el Ministerio de Desarrollo Social y la DIDECO. Otra pregunta que se ha planteado es con relación a las vacunas y a la proliferación de vacunas que han existido en este último tiempo, en donde existiría la colisión de derechos entre lo que es el derecho de los padres, sobre todo con las vacunas que no son obligatorias, por ejemplo la del COVID. Existiría el derecho de los padres a decidir cuáles son las medidas más idóneas para sus hijos, y por otro lado, el derecho a la salud del niño. Entonces, ¿cómo lo visualiza usted en ese punto de vista? No lo necesito visualizar yo. Hay pronunciamientos tanto de la Corte Europea y de los organismos ONU al respecto, en el sentido que los derechos están orientados siempre a lo que es mejor para la sociedad en un país democrático. Entonces, mis derechos individuales obviamente son respetables, pero están siempre orientados a la convivencia social. Y las intromisiones se permiten
en la medida que son necesarias para salvaguardar a la sociedad en su conjunto. Y en este caso, si una intromisión tiene límites, sino que tiene que ser razonable dentro de una sociedad democrática. Que la Corte Europea de Derechos Humanos especialmente tiene una amplia doctrina sobre cuándo esto es tolerable. A veces varía porque ha tenido cambios de opinión, por ejemplo, en cuanto a poner crucifijos en la escuela, sí, se ha pronunciado en margen del país para moverse, se ha pronunciado sobre varios aspectos, sobre, por ejemplo, la adopción por parejas homoparentales, también fue variando de opinión si estaba permitido o no, incluso respecto a la afiliación. Pero en cuanto a las vacunas, el pronunciamiento actual es que está permitido en una sociedad democrática el aplicarla porque resguarda la sociedad y no es intrusivo, como por ejemplo sería sacarle los órganos al niño porque los necesitan 10 niños. Es lo suficientemente leve como para que sea tolerable dentro del margen de decisión de cada país. Por lo tanto, ha estimado que no es contra los derechos humanos el inocular y, al contrario, el no inocularlo puede ser contrario a los derechos humanos de los otros niños. Porque, por ejemplo, la vacuna contra el sarampión es obligatoria, pero en el caso de la vacuna contra el sarampión ha provocado brotes grandes y hoy en día, peor todavía, hay brotes grandes de polio, que ya estaba erradicado y es súper, súper grave. Entonces, por mi decisión individual, yo puedo perjudicar los derechos de otros niños. Entonces, por eso tanto la Corte Europea, como les digo, como los organismos nos han dicho que es lo suficientemente leve como para que se le permita el margen de apreciación. Margen de apreciación se llama el principio de cada país. Y una última pregunta, muchas gracias, profesora, que también es anónima. Dice, ¿usted cree que si no llegan los informes se debe terminar la medida de protección y no prorrogar para esperarlo? Yo creo que en el caso de la medida de protección hay que citar a revisión de medidas. Lamentablemente, y sé cómo es la agenda, o sea, no estoy hablando de, como les digo, desde el Jesucristo que los viene a juzgar al final de los tiempos, sino que como ex jueza de familia sé que la agenda es muy apretada y muchas veces no se puede hacer. Pero si, por ejemplo, la medida es invasiva, como se trata de la internación de un niño, el niño tiene que estar de cuerpo presente ante mí por lo menos una vez al año. Si el informe no llegó, problema del hogar, pero yo tengo que tener al niño ahí, verlo cómo está, preguntarle que me cuenten un nivel de intimidad suficiente, con un nivel de intimidad suficiente, si le está pasando algo, y no tener una Lizeth Villa. Entonces, entre más invasiva sea la medida que yo adopté, más necesario es que yo tenga al niño sobre todo, de cuerpo presente, a lo menos una vez al año. Y por lo tanto, la respuesta es, bueno, a lo mejor no tengo el informe, pero tengo a la institución ahí para que me diga cómo vamos. Les repito, yo no soy el Jesucristo en el final de los tiempos. Se lo digo como juez de familia que se ve enfrentada a la misma situación que usted. Pero que me dolía la guata tomar decisiones sin nada, porque podía implicar una Lizeth Villa. Bien. Y una última pregunta, dice relación con la posibilidad de que familias guardadoras por FAE que estén debidamente acreditadas por el Servicio Nacional de Menores puedan efectivamente, o que hayan entrado ahora en la prioridad para poder entregarlas en adopción. ¿Cuál sería su visión respecto de ello? Miren, en los países que tienen FAE o sistema de guardadores hace muchos años, han hecho estudios. Y cuando los guardadores son pagados por el Estado y tienen muchos niños a su cargo, se producen los mismos problemas
que en un hogar proteccional. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque no hay cariño. El mejor protector de un niño es el amor, no los medios económicos. Si se produce un vínculo entre el guardador, y hay una jueza de garantía que adoptó a 2 niños, de los que se enamoró, en el buen sentido de la palabra, y que hoy en día son niños que están en la universidad, la mejor manera que un niño no se pierda, no entre en la droga, termine el colegio, sea feliz, porque la Convención de Derechos del Niño en el preámbulo le garantiza a los niños ser feliz. Cosa que uno dice, ¿quién te garantiza la felicidad? Bueno, la Convención se la garantiza a los niños. Entonces, el ser feliz me lo garantiza una persona que me quiere. Y si ese es el guardador que está hace 5 años conmigo, y que yo por un motivo de legalidad simplemente, es que usted no puede porque es guardador, o sea, privilegiemos el amor. Si efectivamente está hace 5 años, se generaron lazos y yo misma propicié con mis decisiones de prolongación de la medida que ellos se afiataran, y ojalá eso pase. Entonces, busquemos la forma de que puedan ser una familia jurídicamente como ya lo son en los hechos. Muchas gracias, profesora. Agradecemos mucho su exposición, su intervención y su apoyo a nuestra comisión, y al público presente también le agradecemos por las preguntas y por la participación que hemos tenido esta tarde. Hasta luego. De esta manera, llegamos al final de esta charla organizada por la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La grabación de esta actividad estará disponible en la página web del Poder Judicial www.pjud.cl. Más información sobre esta actividad se puede solicitar a través del correo electrónico a contrerasm@pjud.cl. Muchas gracias por su interés y participación. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Oye,